Buenas tardes, profesor, compañeros. Esta es la presentación del taller de segundo corte de sensores teórica con el profesor Johan Sánchez. Nuestro grupo está conformado por Gabriel Valdespino, Juan Sebastián Pérez y yo, que soy Andrés Marín. Entonces, yo les voy a explicar las características del HCH1000, que es un sensor de porcentaje de humedad relativa. Entonces, dado que no se puede medir directamente capacitancia, se tiene que realizar un circuito que permita esta medición y es como el que vemos en pantalla. Consta de un 555 como oscilador de relajación para pasar de capacitancia a frecuencia y para pasar de frecuencia a voltaje se utiliza un circuito con un LM331. Entonces, ya teniendo como entrada el porcentaje de humedad relativa y como salida voltaje, se realiza una caracterización en Excel y nos da esta gráfica que ven en pantalla. Como ven, es una gráfica 99% lineal. Eh, para explicar las características, entonces se empieza con el FSO, que es la escala de salida. Esta escala de salida pues se da en voltios y es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces se obtiene que ese FSO es igual a 0.32 voltios. En cuanto al span, es la diferencia entre los límites superior e inferior de la humedad relativa. En este caso, pues el sensor mide desde 10% hasta 95%, por tanto el span es igual a 85%. En cuanto a la sensibilidad, podemos ver que es la pendiente de la gráfica en pantalla y entonces esta sensibilidad es igual a 3.9 milivoltios. Ahora, para la resolución se puede dar en voltaje o en porcentaje de humedad relativa. Entonces, esta simplemente es la diferencia entre el máximo y el mínimo dividido en la cantidad de datos muestreados, que en este caso son 22. Para ello, la resolución en voltaje nos da que es de 15 milivoltios, mientras que la de humedad relativa en porcentaje es de 3.86%. Ahora, en cuanto a la zona muerta, pues se observa que la gráfica es lineal, entonces no tiene ninguna zona muerta. Sin embargo, al acercarnos a 0%, pues el sensor no mide, pues como dije antes, mide hasta 10%. Entonces, es posible que en ese rango de 0 a 10% haya una zona muerta donde el comportamiento del sensor no sea como el ideal, que es lo que se espera. Muy buenas, mi nombre es Gabriel Valdespino y el día de hoy les voy a explicar cómo fue el proceso de diseño para el circuito lógico especificado para el primer punto del taller. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que tenemos tres fases que son nuestras entradas. Cada una de las fases, pues ya nos dijeron que tenían sus rangos de humedad establecidos. Tenemos cuatro salidas, cada una para un LED y la última es para cuando ninguna de las fases se encuentra activa y tenemos nuestra tabla de verdad. Importante mencionar que pues no se puede tener más de una fase activa al mismo tiempo. Esto no es posible. Por eso solo se enciende LEDs en cuatro probabilidades con cuatro combinaciones, nada más de la tabla de verdad. Una vez con eso ya tenemos nuestro circuito. Como vemos aquí, si ninguna de las fases está activa, pues tenemos el LED 4 encendido, pero pues siempre que encendamos alguno de los LED, alguna de las fases, pues encenderá el LED de la correspondiente fase. Y si se diera el caso de que hay una fase encendida simultáneamente, pues no se encienda ningún LED. Bueno, para explicar el desarrollo del circuito de la termocupla, primero debemos saber que los termopares se deben adicionar para obtener una buena medición, por lo que para este proyecto se utilizará un amplificador de instrumentación, en este caso el AT620, y un termopar tipo K. Necesita un circuito de acondicionamiento pues para poder obtener el rango y los valores óptimos para el acoplamiento con el PIC 18F 4550 y pues así poder mostrar en la pantalla LCD. Además se necesita que el voltaje máximo de salida sea de 5 voltios y que para la sensibilidad por grado centígrado sea proporcional al voltaje de salida. La conexión de LCD de 16 por 2 se realizará para poder visualizar la temperatura obtenida por el termopar en el rango para este circuito será de -10 hasta 100 grados centígrados, que es el límite del termopar tipo K, según los requerimientos de diseño, los cuales se van a poder visualizar en la pantalla de LCD sin ningún problema. Y para poder realizar el circuito se deben colocar los componentes de acuerdo a las conexiones como se ven acá.
que se desarrolla el código y además se desarrolló el código de funcionamiento del PIC18F4550 en un programa Pixel Compiler, para lo cual ponemos a funcionar. Como se puede evidenciar, la respuesta es inmediata al cambio que hago en la termocupla. Y se puede ver, evidenciar el cambio como se muestra en la pantalla LCD. Y se siguieron los requerimientos para que la variación sea de 0.1. Además, se puede decir que gracias a la obtención de la gráfica, según el análisis de los 20 datos, y que el límite superior que vamos a tener es inferior que vamos a tener es de menos 10 grados centígrados y el límite superior es de 10 grados centígrados. Así que el span va a ser de 110 grados centígrados y el FCO que vamos a tener va a ser de 4.439 milivoltios con una sensibilidad de 41 a 42 microvoltios sobre grado centígrado. Y así contamos con una resolución también de 0.193 milivoltios o 4.78 grados centígrados. Además, pues podemos analizar que al acercarse a 0 grados centígrados se mantiene lineal la respuesta del sensor, ya que no tiene ninguna perturbación cuando tiende a 0, lo cual indica que no hay una zona muerta. Y por otro lado se identificó que la termocupla que estamos utilizando es una termocupla tipo K, que destaca por ser de uso genérico y es de bajo costo, y su popularidad es muy grande porque hay demasiadas ondas.